Está bien, no hace falta ahora sí. Si no venís, voy a seguir. No. Ahora mismo da igual que está bien. Te he dicho que le estoy grabando. No estamos grabando, vamos a transmitir en directo en Instagram. Ah, pero solo audio. No, se ve perfectamente. Guapa. Vale. No, te lo decía por bajarme ahora, que da igual, que yo ahora lo bajo y así veo la conferencia mejor. En todo caso, luego subo para el lunes. Vale. Yo lo miro en el móvil, pero lo tengo en la guarda del bolso. Pues muy buenas tardes. Estaba encendido. Bien. Buenas tardes, es un placer para mí estar hoy aquí de nuevo en el Museo de la Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Soy Dolores Galindo, directora de la Escuela Superior de Arte Dramático, y esta es la segunda colaboración de la escuela con el evento que está organizando el Museo de la Ciudad en relación a la figura del licenciado Cascales. Tengo el gusto de presentaros a una compañera y amiga a la que quiero y admiro por cómo es ella, por su tarea como historiadora, que en el día de hoy, en esta tarde, creo que va a demostrar el amor, pues lo que más admiro de ella, el amor con el que estudia e investiga en aspectos tan interesantes como es el barroco, la cultura y las figuras que desarrollaron esa cultura y ese legado que llega hoy hasta nosotros. De Cristina podría decir muchas cosas de su currículum. Recordar que es doctora en musicología, musicología e historia de la música, realmente, por la Universidad de Valladolid. Ella es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia del Arte. Compartimos también facultad, aunque no curso, coincidimos por poco. Y luego ha sido durante muchos años profesora en el Conservatorio Superior de Música y desde hace 15 años es compañera como profesora de Historia del Arte en la Escuela Superior de Arte Dramático. Compagina su labor docente en nuestro centro, en la escuela, con una ardua tarea como investigadora, como digo, especializada en el barroco, en la figura de los artistas, tanto músicos como actores. Y bueno, yo creo que es suficiente para esperar de esta tarde un aprendizaje seguro, porque todo lo que ha trabajado en esta ponencia o conferencia que nos va a dar hoy, seguro que nos hace salir de aquí más sabios y con más perspectivas de lo que es la historia de nuestra ciudad y la figura del licenciado Cascales. Así que muchas gracias a todos, gracias al museo por la invitación de nuevo, y la voy a dejar a ella y así puedo disfrutar yo también de su charla desde el otro lado, y luego si acaso volvemos para el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Bien, bueno, antes de empezar la lectura, les quiero pedir disculpas si en algún momento tengo que hacer una pequeña parada, porque acabo de reincorporarme de una larga baja médica de 3 meses por problemas respiratorios. Entonces, de hecho, no sabía hasta casi el lunes si iba a poder leer la conferencia, voy a tener que estar con un asociado, buscarme a alguien que hiciera esa lectura por mí. Creo que voy a poder con ella, así que, bueno, les pido disculpas anticipadamente si hay alguna pequeña incidencia. Bien, como pueden ver, la conferencia se titula De Cascales a Belluga, un paseo por la literatura y el arte en la Murcia barroca, ¿no? Buenas tardes a todos los presentes, señoras y señores, compañeros, familia, amigos, y sobre todo mi agradecimiento a la organización de este acto conmemorativo en torno al 4º centenario de la publicación de los discursos históricos de Francisco Cascales, por haber tenido la deferencia de incluir mi conferencia, que forma parte de la participación, como ha dicho bien María Dolores, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en dichos actos, ¿no?
Como bien ha dicho también, soy una apasionada de la historia con mayúsculas por mi formación como licenciada en Filosofía y Letras, pero también soy de la historia con minúsculas, segundo amor que me llevó a través de la elaboración de mi tesis doctoral sobre la música y los espectáculos en la Murcia barroca. ¿En qué se diferencian la una de la otra? Muy sencillo. La primera la hacen y escriben los personajes que la definen y protagonizan, los que luego pasan a los libros de historia y se perpetúan reales o magnificados a través de la leyenda o de la exageración áulica, reyes y artistas, políticos y militares, santos y herejes. En cuanto a la segunda, es aquella que ocurre, como diríamos los de la Escuela de Arte Dramático, en el backstage, ¿no? Por detrás de la anterior. Y que fue definida por Unamuno en 1902 como la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia, ¿sí? Aquellos que nunca participan de la gran historia. Mi intención, tanto como historiadora apasionada de Murcia como profesora de distintos aspectos de la historia desde hace ya algo más de 30 años, es llegar a un equilibrio entre ambas y, en la medida de lo posible, hacer hablar a los que estuvieron silenciados durante siglos. Estarán ustedes pensando a santo de qué viene todo este circunloquio, pero es de formación profesional. Como docente, el marcar desde la apertura de mis clases el tono y el contexto de una exposición y, sobre todo, presentarme a mis nuevos alumnos para que sepan desde el principio de qué pie coge a su profesora. Por lo tanto, y volviendo al tema de esta conferencia, mi objetivo será mostrarles los aspectos más destacados de Francisco Cascales y sus contemporáneos, lo que sugiere el título de la misma, ¿no? Eso sí, con un marco que se amplía hasta el siglo siguiente, ya que la Murcia barroca es la de los siglos XVII y XVIII, y la influencia de Cascales también se prolonga más allá de su muerte. Pero también, en la medida de lo posible, dar pinceladas de esas otras historias que los murcianos anónimos y contemporáneos de nuestro protagonista vieron y vivieron. Así pues, comencemos este paseo virtual con 4 etapas principales: el contexto, la ciudad y sus habitantes; el texto, de Cascales Abelluga y otros autores que iremos citando; el subtexto, implicaciones estético-ideológicas; y finalmente el hipertexto, las conexiones con nuestro presente. Y esto, de nuevo, es una de formación profesional. Bien. Aquí tenemos nuestra primera etapa, el contexto, la ciudad y sus habitantes. ¿Cómo era la Murcia de los siglos XVII y XVIII? Capital del Reino de Murcia, con una catedral pero sin diócesis, rodeada de fértiles huertas regadas por el río Segura, la ciudad sufrió diversos altibajos a lo largo del periodo. El posicionamiento del Marqués de los Vélez para sofocar el levantamiento de los moriscos en el Reino de Granada le concedió el título de muy noble y muy leal a finales del siglo XVI y trajo a la ciudad una de sus industrias más famosas, la de la seda. Evidentemente, en esta imagen podemos ver uno de los edificios emblemáticos, ¿no? El famoso contraste de la seda, por desgracia, hoy desaparecido, ¿no? Pero la expulsión en 1613 de los moriscos murcianos, que se habían hecho cargo de la misma, supuso un durísimo golpe económico y demográfico a la ciudad. La epidemia de peste de 1648 y la riada de San Calixto en 1651, con más de 1000 muertos, dieron el golpe de gracia a los habitantes de Murcia. Para recuperar su maltrecha economía y atraer una nueva población a la ciudad, el 13 de julio de 1654, y por real orden de Felipe IV, se fundaba la Real Fábrica de Salitre, que llegaría a ser una de las principales del reino en el siglo siguiente. De hecho, el edificio que hoy se conserva muy mal y muy cerca de aquí es el edificio del siglo XVIII. En cuanto a su paisaje, las descripciones más detalladas con las que contamos pertenecen a nuestro marco cronológico de referencia, pero más de 100 años posteriores a la muerte de Cascales, ya que las más tempranas se sitúan en la década de 1740. De esta forma, en la primera parte de la Crónica de la Santa Provincia de Cartagena, publicada en 1740 y de Fray Pablo Manuel Ortega, se destaca la privilegiada ubicación y clima de la ciudad, y cito: pues en los meses más rigurosos del invierno suele hallarse en esta tierra poblada de tanta variedad de flores como en otras desperdicia la liberalidad de mayo en frondosidades. Esto permitía una extensa y frondosa huerta a la que llama la más bella y más apreciable alhaja que hay no solo en nuestra España, sino aún en toda Europa, que ofrecía hasta 3 cosechas al año y que era poblada con más de 24 lugares, algunos con más de 500 vecinos. Unos pocos años después, es un manuscrito que se conserva actualmente en la biblioteca del Archivo Municipal de Murcia, cocinado bajo el título Historia de los obispos, catedral y órdenes religiosas, que debió ser escrito a finales de la década de 1750 o principios de la de 1760. En el mismo se realiza una minuciosa descripción de la ciudad, con medidas en pasos y codos de los elementos más importantes que la configuraban, como por ejemplo las murallas, con 3.260 pasos de circunferencia y 35 codos de altura, o lo que sería lo mismo traducido a nuestras medidas actuales, más de 4,5 kilómetros de contorno y unos 14,5 metros de altura, con 95 torres,
10 puertas, entre ellas 7 puertas, del Toro, el Sol, el Azoque, el Mercado, Nueva, Orihuela, Vidrieros, todavía algunas conservamos memoria de ellas, ¿no? Y 2 postigos, el de las Verónicas y el de Santo Domingo. En este manuscrito, que es muy prolijo en detalles y teniendo un plano de la actual ciudad, como he puesto aquí, no nos resulta demasiado difícil reconstruir el perímetro de la ciudad en los años que fue escrito este documento. De hecho, si lo cotejáramos con un plano actual de Murcia, veríamos que ese contorno todavía se puede percibir en el callejero murciano. A continuación de la descripción de la ciudad, el anónimo autor prosigue con la minuciosa explicación de las características y dimensiones de los edificios más significativos que en ellas se levantaban. El Alcázar Viejo y el Nuevo, el Puente de Piedra, las casas de justicia, el ayuntamiento, el Pósito del Trigo Almudí, aduana, carnicería, matadero, la lonja, la pescadería, la casa contraste de la seda o la casa de comedias. Sobre esta última, de particular interés por su más que obvia relación con el asunto de esta conferencia, ya existía en tiempos de Cascales, puesto que su fundación se remonta a 1612, situada junto a la Puerta del Toro, de la que tomará su nombre. Se define en el manuscrito como la mejor de nuestra España, así en tamaño como en fábrica, y que a diferencia de las otras, como la de Valladolid, que eran de planta cuadrada, hacía un medio círculo en forma de romano antiguo teatro. Finalmente, no podemos por menos de citar una obra que es referente no solamente en Murcia, sino en a los estudiosos de la historia de toda España, que es la obra de Bernardo Espinal y García, El Atlante Español, o descripción general geográfica, cronológica e histórica de España por reinos y provincias, cuyo primer volumen, donde aparece el Reino de Murcia, se publicó en 1778. Tras volver a referirse a la hermosa y fructífera huerta que rodea la ciudad, que, bueno, como pueden ver, ilustra una de las estampas que hay en la publicación, también habla de la ciudad mencionando que la habitaban unos 5.000 habitantes repartidos en 11 parroquias que todavía existen: Santa María la Catedral, San Lorenzo, Santa Catalina, San Nicolás, Santa Eulalia, San Antolín, San Miguel, San Andrés, San Pedro, San Bartolomé y San Nicolás, más otros 8.000 habitantes en las distintas villas y lugares de la huerta. Una pequeña aclaración respecto a estas cifras de población. Nuestro autor hace referencia solo a los cabezas de familia, que eran los que se referenciaban en los censos de la época, en los que tampoco se incluían ni a los pobres que no pagaban impuestos, ni a los eclesiásticos que tenían sus propios censos. Por lo tanto, se calcula que estas cifras se trasladarían en que estos 5.000 y algo más vecinos serían unos 25.000, casi 26.000 habitantes, ¿no?, según los estudios publicados por autores como Jiménez Gregorio o Melendrera Jimeno. Respecto a las instituciones de carácter religioso, caritativo, docente asentadas en la ciudad, existían 14 conventos de religiosos, 9 de religiosas, 10 ermitas, 2 hospicios, 9 colegios como el de San Fulgencio, hoy Escuela de Arte Dramático, o el de la Purísima Concepción, a los que concurrían más de 3.000 estudiantes cada año. Además, había 3 hospitales, 6 tribunales, 4 cárceles, Monte de Piedad. También son relevantes otras instituciones religiosas que cumplían diversas tareas asistenciales, como la Orden de San Juan de Dios, encargada del cuidado de enfermos en el hospital adscrito a su convento, los jesuitas, que regentaban el Colegio de la Anunciata para nobles, o las pías fundaciones del Cardenal Belluga, que recogían a los huérfanos y expósitos para darles una educación y un oficio. Pero también algunas otras que quizá hoy en día no las veríamos tan beneficiosas, puesto que ejercían una función de control y represión, como el ya mencionado Tribunal de la Santa Inquisición o la Orden de los Dominicos, muy preocupados ambos por los temas de la moral o en cuestiones más mundanas como la licitud del teatro. En conjunto, se podría decir que la interrelación de estas instituciones religiosas con la vida cotidiana de la ciudad de Murcia y sus ciudadanos fue constante durante todo el periodo y, en algunos casos, absolutamente determinante de las actitudes y resoluciones de las autoridades civiles de la ciudad, como veremos un poco más adelante. Yo creo que esta imagen habla por sí sola. Esa imagen de Murcia la podemos seguir viendo hoy en día. Tenemos la entrada del malecón, el puente de piedra, la ermita de la Virgen de los Peligros, la torre de la catedral, el Imafronte, prácticamente idénticos a como casi los podemos ver en la actualidad. Bien, esto sería en cuanto a nuestro marco físico, pero ¿quiénes habitaban esos espacios? ¿Quiénes eran esos otros protagonistas de la historia con minúsculas, ¿no? Murcia, como todas las ciudades barrocas, presenta una clarísima estratificación estamental, encabezada por una nobleza algo escasa y estrechamente ligada a la tierra. Por ejemplo, el marqués de Beniel o los condes de Montealegre, que incluso muchos ni residían en la ciudad, ¿no? Un buen número de hidalgos y caballeros, un sistema agrarial muy complejo, como se puede ver en esta tabla, ¿no? En el siglo XVIII, bueno, pues se llegaron a señalar hasta 60 gremios y artes distintos que se agrupaban en distintas categorías. Yo aquí he puesto simplemente una pequeña muestra para que se hicieran una idea, que fueron evolucionando lentamente hacia la definición de una clase media en la ciudad y una clase baja, que va de los honestos labradores,
como fueron retratados ya en el siglo XVIII por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en esta famosa colección de estampas de trajes de todos los reinos de España, ¿no?, en los cuales podemos ver al labrador y a la labradora en la huerta de Murcia, o también los pícaros, mendigos, vagos y maleantes, que nos faltaban en cualquier ciudad, perseguidos por leyes e instituciones. Cada una de estas categorías ocupado en sus propias labores, desde los diversos cargos y servicios municipales para la nobleza alta y baja, el comercio y las profesiones liberales, las artesanías y la agricultura para esta incipiente clase media, y en su defecto la picaresca y la supervivencia pues para este conjunto de pícaros, vagos y maleantes, ¿no? No olvidemos aquella famosa frase de los murcianos, ¿no?, y gente de mal vivir, que se citaba por el rey Alfonso X, ¿no? Pero los murcianos también se divierten tanto a lo divino como a lo profano, ya que son incontables las fiestas que se celebran de todo tipo: canonizaciones, consagraciones de templos, el Corpus y otros santos destacados, coronaciones reales, nacimientos de herederos, paces políticas, y todo ello queda testimoniado a través de las relaciones de festejos, documentos que son muy abundantes tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII. Y de todo ello queda testimonio, bueno, pues para que nosotros lo podamos comprobar. Cualquier motivo es bueno para poner iluminaciones en la torre de la catedral, sacar la música a la calle, poner tablados para amenizar las noches con conciertos, o montar una buena cabalgata con carrozas alegóricas y comparsas. Todo ya adornado con fantásticas decoraciones efímeras que son descritas minuciosamente en estas relaciones de festejos, y por supuesto fuegos artificiales que asombraban a la población, colaboradora necesaria de la magnificencia de los eventos que se desarrollaban por las calles y plazas de la ciudad. Además, estos cortejos festivos recorrían lo que hoy todavía constituye el centro de nuestra ciudad, de la Casa de Corte o Ayuntamiento, en el Arenal, hoy Glorieta, a la Plaza de la Catedral, calle Trapería, Plaza del Mercado, hoy Santo Domingo, calle Platería, Plaza Santa Catalina, Encería, San Pedro, Frenería y de nuevo al Arenal, ¿no? Y el teatro, no me podía olvidar del teatro. En este periodo, como ya señaló José Antonio Maraval en su magnífico ensayo La cultura del barroco, estuvo fuertemente teatralizado, desde las formas de vida cortesana rígidamente dirigidas por los manuales de etiqueta que se aplicaban a la manera de guiones de lo cotidiano, hasta las diversiones focalizadas en la casa o corral de comedias. Este espacio, como lo mencionamos anteriormente, presente en nuestra ciudad desde 1612 junto a la Puerta del Toro, se convertiría a lo largo de este siglo y del siguiente en el foco principal de las diversiones profanas, mostrando en él comedias y farsas, entremeses y autos sacramentales, volatines y zarzuelas. Las representaciones pasaron de ser semanales en el siglo XVII, o en días muy señalados, ¿no?, o prácticamente diarias en el siglo XVIII, convirtiéndose así también en uno de los negocios más rentables para el ayuntamiento y fuente de financiación para el Hospital de San Juan de Dios o para obras públicas como las del Puente de los Peligros o el Malecón, ya en el siglo XVIII. Y citando a Maraval, no hay manera más visible y de cuya influencia pueda participar más de los principios sociales barrocos que el de las representaciones teatrales. No hay mejor manera de resaltar la grandeza, el brillo, el poder, y este ya es un resorte de eficaz acción psicológica sobre la multitud. Pero precisamente, y por ese poderoso influjo que el teatro ejercía sobre las gentes, la relación de este con el poder fue siempre tensa y marcada por la sospecha. Los cómicos o farsantes eran gentes inciertas venidas de otro lugar, que se aposentaban por la temporada en el corral de comedias y que en muchas ocasiones causaban escándalos y problemas. Un caso curioso, para que se den un poco cuenta de estas situaciones que descubrí en la realización de mi tesis doctoral, es el protagonizado por parte de los miembros de la compañía que estaba trabajando en Murcia en julio de 1742, ya que por el fallecimiento de doña Luisa Isabel de Orleán, viuda del rey Luis I, se produjo la suspensión de las representaciones y se decidió de forma unilateral por el autor de la compañía el traslado a Mula. Los cómicos agraviados se hicieron fuertes en la torre de la catedral y ahí permanecieron encerrados hasta que se escucharon sus agravios. Y luego, no solo en cuestiones económicas y de oficio eran polémicos, sino también en la propia esencia y significación del teatro. No me voy a extender ahora en este aspecto, ya que es precisamente uno de los que se abordará en el subtexto de la conferencia, pero sí quería señalar que fue un asunto capital durante los siglos XVII y XVIII en el debate de esa licitud del teatro y en el que nuestros autores protagonistas fueron parte importante. Y para aquellos de ustedes que tengan curiosidad en el asunto, les recomiendo una lectura ligerita para estos tiempos de calor que están comenzando en Murcia. La magna obra de Emilio Cotarello y Mori, publicada en 1904, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Algo más de 700 páginas donde se compendian los escritos y publicaciones realizados por los eruditos, clérigos y políticos implicados en la controversia entre 1587 y 1796, con algún texto hasta añadido del siglo XIX. Ya me dirán ustedes lo que les parece. Bueno, hombre, de una lectura agradable y ligera.
Bien, vamos entonces a la segunda etapa de nuestro viaje, de Cascales a Belluga y de otros autores que se irán citando. Como no, vamos a empezar por nuestro protagonista y sus compañeros de viaje, citando cuáles van a ser. He intentado ser lo más sintética para ajustarme un poco al tiempo estipulado para esta conferencia. Pues vamos a ver y hablaremos sobre Francisco Cascales, Saavedra Fajardo, Andrés de Claramonte, Salvador Jacinto Polo de Medina y finalmente Luis Belluga y Moncada. Sus vidas y sus obras abarcan un periodo de unos 100 años que va del auge imperial de los Austrias con los reinados de Felipe III y Felipe IV, su decadencia con el reinado de Carlos II y la Guerra de Sucesión y el ascenso de los Borbones con el reinado de Felipe V. Pero más allá de los devenires políticos y sus consecuencias históricas, se puede percibir claramente un cierto continuismo ideológico y estético entre ambos periodos, que subyace a los cambios de moda y de dinastía. Si comparamos los dichos por nuestros protagonistas con los escritos similares del resto de España, nos daremos cuenta que estaban plenamente en consonancia con las opiniones vertidas de forma contemporánea, especialmente en el ya mencionado conflicto de la licitud del teatro. También es cierto que las innovaciones de la Ilustración llegarán de forma muy tardía a Murcia y sobre todo a raíz de la implantación en la ciudad de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en 1777, lo que contribuirá en cierta manera a la pervivencia del barroco. Está claro que las dinámicas históricas son lentas en sus procesos, sobre todo en esta época, y en el caso de Murcia, por ser una ciudad periférica, en un estado sumamente centralizado, mucho más. Un solo ejemplo también para ver esa pervivencia de lo barroco. El encargado de las clases de la Academia de Dibujo de la Real Sociedad Económica será Francisco Salcillo, que es el paradigma de la escultura barroca tardía. Cuando me planteaba cómo abordar esta conferencia, el punto de partida era una publicación previa hecha para una monografía publicada por la Universidad Miguel Hernández de Elche, que apareció en 2020 en plena pandemia, y que tenía un enfoque muy académico, como era pues un poco necesario, ¿no? Por cierto, también disponible online por si quieren otra lectura ligerita, ¿no? Pero no quería convertir una agradable tarde-noche de primavera en uno de los 9 círculos del infierno de Dante, y me tuve que replantear muy seriamente el enfoque de esta parte de la conferencia, que podía ser la más inasequible, ¿no? Por lo tanto, si me permiten ustedes la licencia, me gustaría realizar un ejercicio artístico y crear un mural con pinceladas de los textos de estos autores citados, que nos permitirá entrever su pensamiento y argumentos y que nos lleve de una manera fácil al subtexto, que se abordará en la siguiente etapa de nuestro viaje. Las primeras pinceladas se darán en la obra de nuestro protagonista, a Francisco de Cascales, ¿no? Pero no con la obra que la motiva, que sería más fácil, sino con las cartas filológicas publicadas en Murcia en 1634. Una recopilación de 30 cartas remitidas a diversas personas en distintas épocas, no muy anteriores algunas a 1634, con muchos motivos, redactada en estilo ágil e interesante. Esta obra volvió a tomar de nuevo una gran actualidad en el reinado de Carlos III, precisamente por influencia de Florida Blanca, que ya estaba de ministro en Madrid, porque se hace una reedición en 1779 por el impresor Antonio de Sancha. Divididas en 3 partes o décadas, solo algunas de las cartas tienen relación con las artes y la literatura, que son las que les voy a destacar a continuación. En la década primera, la carta segunda, contra las letras y todo género de artes y sentencias, y la cuarta, en defensa de los capones cantores, y la octava y novena, sobre 2 obras de Góngora, una sobre el Polifemo y la otra sobre las soledades. En la década segunda está la famosa carta tercera, en defensa de las comedias, representación de ellas dirigida al Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, y en la década tercera, las cartas novena y décima sobre las tablas poéticas del propio Cascales. No voy a hablarles de todas, como espero que para hacer esto un poquito más liviano. En la citada carta segunda de la década primera, dirigida pues al arcediano de la catedral, don Diego de Rueda, nuestro autor aparece desencantado por la práctica literaria, ¿no? Ya que dice lo siguiente: 50 años ha que os sigo, que os sirvo como un esclavo, pero ¿qué provecho tengo? ¿Qué bien espero? En la taona de la gramática estoy dando vueltas peor que rocín cansado. En las flores de la retórica me entretenéis sin esperanza de fruto. En las fábulas y fingimiento de la poesía me embelesáis, donde la modorra de esta arte me hace soñar millares de disparates y devaneos. Y por si no nos quedaba clara su opinión, un poco más adelante se explica lo siguiente: la lección de las letras desvanece los espíritus, ofusca la vista de los ojos, encorva la espalda, enflaquece el estómago, compele a sufrir el frío, el calor, la sed,
el hambre, 4 crueles verdugos de la naturaleza humana. Impide muchas veces los piadosos oficios de la virtud. Roba y nos quita las horas de recreo. Y a los estudiosos lo veréis cabizbajos, de ojos encarnizados, la frente rugosa, el cabello intonso, los carrillos chupados, las cejas encapotadas. Si yo llego a esto antes, ¿de qué me dedico yo? A la investigación y a la escritura. Pero en un inesperado giro de guión, Cascales se despide de su interlocutor afirmando que no era su intención alejarlo del gusto del sabrosísimo de las letras, sino que se trataba todo de un juego para probar su ingenio, cosa tan acostumbrada por los hombres curiosos en horas ociosas. Este fino sentido del humor se torna seriedad cuando aborda otros asuntos, como la defensa de los capones cantores en la carta cuarta de la década primera. El capón o castrati fue durante este periodo uno de los protagonistas absolutos tanto de la música eclesiástica como de la teatral, ya que por sus cualidades vocálicas y tímbricas podía asumir las complejidades de los primeros tiples en las misas, motetes y pasiones y desarrollar los roles de dioses y reyes en las óperas y zarzuelas. No había capilla o teatro que se preciara que al menos no tuviera uno en sus filas, y aún así la opinión de muchos sobre ellos, como sobre otros artistas, no era ni mucho menos favorable. Como el capellán del obispo de Plasencia, a quien se dirige Cascales en su carta, que los había calificado como sujetos incompletos y viciosos. ¿Y qué le responde nuestro autor? Pues lo sitúa al nivel de los ángeles, afirmando que, oh, 3 veces felices y bien afortunados a quienes la naturaleza dotó de una voz suave, regalada, sutil, graciosa, que con música que nos arroba los sentidos y hurta las almas. Y un poco recordando a Felipe V, el rey que está gobernando cuando Belluga escribe sus textos, precisamente traen a Farinelli para aplacar su ánimo y levantar su espíritu cuando tenía esos periodos de melancolía. En defensa de las artes se trató aún más entusiasta en esa carta tercera dirigida a Lope de Vega sobre las comedias y su representación. En relación a la vinculación de Cascales con el teatro, todavía hay muchas lagunas por investigar, pero la lectura de esta carta nos hace ver que su amor por el arte de Thalía es profundo. Como curiosidad, debemos recordar que en 1601 obtuvo su plaza como profesor de gramática en el Seminario Mayor de San Fulgencio, actual sede de la Escuela Superior de Arte Dramático, de cuyo claustro formó parte como profesora. En dicho seminario era costumbre la realización de obras de carácter sacro protagonizadas por los seminaristas y escritas por sus profesores, que eran representadas tanto en el pequeño teatro que había como en tablados instalados en el exterior con motivo de fiestas de santos. Otro de esos giros del destino que me conectan personalmente con nuestro homenajeado. Pero volviendo al asunto principal, la opinión de Cascales sobre el teatro, su carta se inicia con la lamentación ante la ausencia de representaciones en Murcia a causa de las predicaciones realizadas en su contra, por lo que volvemos otra vez con el asunto de la licitud del teatro, no podemos escapar de él. Él lo tiene muy claro y no encuentra más que ventajas en las representaciones. Tras el habitual repaso por eruditos que tratan el asunto, tanto antiguos como modernos, demostración palpable de su profundo conocimiento en el asunto, cierra su apasionada defensa del teatro con las siguientes palabras y cito: agrada el histrión representando lo malo como lo bueno, lo lastimoso como lo alegre. Cuanto más que fuera el principal deleite de la poesía nos viene por la imitación. Tiene 1000 ayudas de costa para deleitar. Tiene los inolvidados acontecimientos, tiene la tela del argumento tejida de varios enredos, tiene el artificio secreto que debajo mina los corazones, tiene la diversidad de las personas, tiene las descripciones de los paisajes, de los ríos, de los jardines, de los páramos y soledades, tiene la mudanza de una y otra fortuna y tiene más que nadie sabrá decir. Y así lo dejo porque callando lo reverencio más y en el pensamiento celebro lo que no he dicho por cortedad de ingenio. Precisamente reforzando ese sentido de conexión entre los siglos XVII y XVIII, estaría la respuesta publicada en 1756 por Agustín Valentín de la Iglesia a esta última carta de Cascales en defensa de las comedias. Una vez revisado este impreso, se puede comprobar que su autor sí pretende contestar a la carta escrita más de 100 años antes, aunque sin un ápice de originalidad. Recurre a argumentos usuales, manidos en la polémica sobre el teatro, como la influencia negativa que las comedias pueden tener en las personas jóvenes y con el criterio poco formado, o en el carácter indiferente o no de las comedias. Así, por ejemplo, dice la segunda página de su escrito: en las casas de las comedias se debe suponer, señor Cascales, que el auditorio se compone no solo de personas de punto y distinción y juicio, sino de personas de otras calidades, como también de mancebos y doncellas de poca edad. Pues adviértase ahora la impresión que puede hacer las cosas que pasan en las comedias en muchos de este concurso. Aunque las referencias a los autores son muy abundantes,
también de antiguos y modernos, el autor no hace otra cosa que reiterar citas recogidas de aquí y de allá en obras anteriores, sin demostración de verdadera erudición o singularidad en el argumento. Y aquí algunas de las perlas que el autor esgrime. Los primeros autores de las comedias fueron del demonio. Los comediantes enseñan los adulterios cuando fingen y con las ficciones dan lecciones para la realidad. En el teatro todas las cosas son contrarias: la risa, la necedad, la profanidad diabólica, la desenvoltura, la pérdida del tiempo, el desperdicio de los días, la inducción a los malos deseos, los pensamientos de adulterio, la regla y escuela de la destemplanza e impureza, las exhortaciones a la torpeza, la materia de la risotada, los ejemplares de deshonestidad. Señoras, señores, piénselo bien antes de comprar su próxima entrada para el Teatro Romea. O de venir a la escuela a ver una de estas funciones. Otra de las obras de Cascales que no quisiera pasar, al menos sin citar brevemente, son sus tablas poéticas, publicadas en Murcia en 1617. Obra de carácter preceptivo y estrechamente relacionadas con su labor como profesor en el seminario de San Fulgencio, adoptan el tradicional formato del diálogo, en este caso entre Piero y Castalio, que son, por supuesto, discípulo y maestro, ¿no? A través de las preguntas que el primero hace el segundo, vamos descubriendo en las 10 tablas o capítulos divididas en las dos partes todo tipo de conceptos sobre poesía en género y poesía en especie. De la primera nos da la definición de la poética, de la fábula, de las costumbres, de las sentencias y de la dicción, que a mí me haría mucha falta, por cierto, porque... En fin. Y de la segunda, las de la epopeya, las épicas menores como la bucólica, la elegía o la sátira, de la tragedia, la comedia y de la poesía lírica. En cuanto a la tragedia, nuestra autora define de la siguiente forma: es imitación de una acción ilustre, entera y de justa grandeza, en suave lenguaje dramático, para limpiar las pasiones del ánimo por medio de la misericordia y el miedo. Y en cuanto a la comedia nos dice, es la imitación dramática de una entera y justa acción humilde y suave, que por medio del pasatiempo y la risa limpia el alma de los vicios. Vemos que las opiniones son bastante distintas, ¿no? Como pueden comprobar, todo lo contrario que afirmó el señor de la Iglesia. Pero pasemos ya a otro de nuestros autores que, como decían en la época, tempus fugit, ¿no? Me refiero al escritor y diplomático Diego de Saavedra y Fajardo, nacido en Algeciras y ciudadano del mundo. Viajó por toda Europa representando los intereses de su señor, el rey Felipe IV, y tuvo tiempo de realizar obras de gran erudición como la idea de un príncipe político cristiano, representada en 100 empresas, o de carácter satírico como la República Literaria, de las que daremos unas pinceladas a continuación. En lo personal representa algunas similitudes también con Cascales, que en su juventud también tuvo una carrera militar y estuvo en Flandes, en Francia y en Nápoles, lo que puso a ambos autores en contacto con el humanismo internacional, y también, curiosamente, fue Saavedra Fajardo el que intervino en la publicación, en fomentar la publicación de las tablas poéticas de Cascales en 1617. En cuanto a la idea de un príncipe político cristiano, se trata de una obra erudita que adopta el género literario del emblema, puesto de moda en el siglo anterior, y se inspira directamente en los emblemas políticos de Jacob Brooke Anglemoor, siendo su principal propósito el componer una guía en la adecuada formación del príncipe cristiano en la Europa de la Contrarreforma. Yo creo que más que inspirada, casi copiada, incluso desde la propia portada. Se pueden ver, yo creo, realmente similitudes en el diseño, ¿no? Por cuanto se podría incluso considerar como una versión actualizada y corregida de lo que supuso el príncipe de Maquiavelo para la Europa del Renacimiento. Cada una de las 100 empresas está encabezada por un dibujo alegórico y simbólico en el que se alude a un contenido de las mismas, que tiene un emblema latino en las primeras ediciones y ya castellano en las ediciones del siglo XVIII, y las alusiones a las músicas, las artes plásticas y literarias son constantes dentro de ellas, ¿no? Un par de ejemplos, para no aburrirles, serían suficientes. La empresa número 6, Politoribus Ornatus Literae, dedicada a la importancia que tienen las letras para un príncipe. Según Saavedra, los príncipes necesitan las letras y las artes liberales para templar la severidad en el reinar, citando como ejemplo varios reyes que se complacían en ellas, como el emperador Marco Aurelio con la pintura, el rey Teobaldo de Navarra con la poesía, el emperador Maximiliano II con la escultura o el propio rey Felipe IV con la música y el teatro. Eso sí, incluye dos advertencias en el uso de estas artes: que se haga solo en el ámbito de lo privado, ya que en los demás causa el desprecio el ver ocupada con el plectro o el pincel la mano que empuña el cetro y gobierna el reino, lo que nos llevaría de nuevo a la vieja polémica también entre el uso de las artes mecánicas y las artes liberales. Y la segunda, que no se emplee mucho tiempo ni ponga el príncipe todo su estudio en ser excelente en ellas, porque después fundará su gloria más en aquel vano primor que en los del gobierno, ¿no? O sea, conocimiento pero no maestría.
En cuanto a la música y poesía, artes estrechamente relacionadas e imprescindibles en las cortes de la época, recomienda encontrar un equilibrio en su uso, ya que su exceso no convendría al príncipe, porque su dulzura suspende mucho las acciones del ánimo. Pero tampoco la descarta totalmente, ya que parecería que el príncipe es ignorante si no tuviese algún conocimiento de ella y lo supiese tal vez usar. En cuanto a la empresa número 42, Omne Tulit Punctum, que se refiere a la necesidad de mezclar lo útil con lo dulce, en especial para los que gobiernan, afirma nuestro autor, de estas artes han usado todas las repúblicas para instruir al pueblo, mezclándole en la enseñanza con lo dulce de los juegos y regocijos públicos. Por lo tanto, el buen gobernante usará los entretenimientos y los espectáculos con un propósito. Y así dice: las comedias y tragedias se inventaron para purgar los afectos. Los gladiadores en tiempo de los romanos y los toros en España, que también lo terrible divierte y entretiene, para afirmar el ánimo, que ni la sangre vertida ni los espectáculos de la muerte te atemoricen. Las luchas, los torneos, las cañas y otras fiestas semejantes, escuelas son donde se aprenden las artes militares y justamente son de gusto y divertimiento al ánimo. ¿Dónde nos lleva esto? Pues directamente a ese concepto de cultura dirigida que desarrolla Maraval en su ensayo sobre el barroco y que hablaremos de él también en esta tercera etapa del viaje, ¿no? La otra obra que les quiero presentar de Saavedra Fajardo es La República Literaria, que se aleja mucho de los rigores del gobierno y de la formación del gobernante, para hablarnos de un país imaginario donde el cultivo de las artes y las letras son la razón de ser de sus habitantes. Calificada por Francisco Javier Díaz de Revenga, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia, como una de las obras más importantes del autor murciano y uno de los monumentos literarios barrocos dignos de la mayor atención, porque nada hay en ella que no suscite el comentario, nos encontramos con la ciudad, una ciudad descrita minuciosamente, con una ciudad ideal a la manera de las renacentistas, protegidas por las 9 musas y que se visita en medio de un sueño dirigido en ese viaje, nuestro protagonista, Saavedra Fajardo, por el polígrafo latino Marco Terencio Barrón. En su estructura reproduce la división entre artes menores, mecánicas o artesanías, situadas en el arrabal de la ciudad, y artes mayores, liberales, en el centro y separadas de las anteriores por un río apacible. En el frontispicio se encuentran representadas la arquitectura, la escultura y la pintura, que mantenían su propia disputa por averiguar cuál era más intelectual. En la puerta de la ciudad, bueno, y esto hago un matiz, son de una edición ya del siglo XVIII, las ediciones del XVII no van ilustradas, pero hago ese pequeño lapso. Bueno, en la puerta de la ciudad, coronada por una media esfera donde trabadas se ven las 7 artes liberales, la gramática, dialéctica, retórica, aritmética, música, geometría y astronomía. Tras ella, la virtud y la gloria debaten sobre el equilibrio que hay que lograr entre el trabajo constante y la consecución de la fama, a través de la práctica artística. Este camino no está exento del control, ya que la censura de todos los escritos se presenta como peaje necesario, en especial en los escritos literarios. Así, en esta otra escena, podemos, como un censor recibía los libros de poesía en los que habría gran número de poemas, comedias, tragedias, etcétera, y otras obras satíricas, y con mucha risa aplicaba los libros de materias amorosas para hacer cartones a las damas. Los libros satíricos se entregaban para papeles de agujas, para envolver la pimienta, dar humo a las narices y hacer libramientos. De estas obras, muy pocas vi que libres del examen mereciese el comercio y trato. De hecho, muchas acaban como esta imagen en la hoguera. Dentro de sus muros dorados habitan las obras de Petrarca, Dante, Ariosto, Usias Marc, Garcilaso, Camões, Alonso de Ercilla, Góngora, Lope de Vega, mezclándose con las de filósofos y científicos. A la poesía la califica como soberbia porque desprecia las demás ciencias y presume vanamente la precedencia entre todas, porque ella sola levantó teatros la antigüedad. No reconoce su nacimiento del trabajo, padre de las demás artes, sino del propio cielo. Y concluye diciendo nuestro autor que por este y otros vicios la desterraron de muchas repúblicas. Con otro giro en el camino nos enfocamos ahora hacia el teatro, con la figura de Andrés de Claramonte, comediante y dramaturgo cuya obra y vida han sido revisadas muy recientemente, vinculándola con la autoría de obras tan famosas como El burlador de Sevilla o La estrella de Sevilla, anteriormente atribuidas respectivamente a Tirso de Molina y a Lope de Vega. Mencionado en el libro primero del viaje entretenido de 1603 de Agustín de Rojas de la siguiente manera: de los farsantes que han hecho farsas, loas, bailes y letras son Alonso de Morales, Carvajal, Claramonte y otros que no me acuerdo, que componen y han compuesto comedias muchas y buenas. ¿Quién a todos no conoce? ¿Quién a su fama no llega? ¿Quién no les admira de ver sus ingenios y elocuencia? Alcanzó a dirigir en 1615 una de las 12 compañías de título autorizadas
desde la corte, y estilísticamente se encuadró muy cercano a la línea de Lope de Vega, rompiendo las unidades clásicas y mezclando lo trágico con lo cómico. Sus primeros pasos como comediante los dio en Murcia a finales del siglo XVI, en el viejo trinquete de los Caballeros, en la plaza de Santa Catalina, lugar donde se hacía el teatro en Murcia antes de la construcción de nuestro corral de comedias. Su obra más famosa, El valiente negro en Flandes, fue precisamente representada en 1612 en la inauguración de dicho edificio, dicho corral, protagonizada por su yerno Vicente Guerrero, puesto que él ya nos subía los primeros calanes, ¿no? Esta es ya una obra de sorprendente modernidad, pues nos presenta los temas del racismo y la xenofobia y de cómo su protagonista Juan supera todas las dificultades. Y así podemos escucharle a este protagonista en la jornada primera. Y carbón que encendido en la ocasión, rayos me da por chispas, Juan de Mérida mi apellido, y aunque moreno a ser vengo, valor de Mérida tengo, porque en Mérida he nacido. Y mi inclinación marcial y sangre me da principal que acredita mi color, que es capa con la que se alegra en el alma de ello adornada, y siempre la más honrada, la gente de capa negra. El azabache se aplica a la garganta más bella, negra es la tinta y con ella al mundo se comunica. La pez da los vituperios del mar fugitivos pies, negra es la pólvora y es el alma de los imperios. Negro es el pórfido hermoso y el ébano que al sol medra, negra es la partible piedra contra el fuego riguroso. Soy negro, en fin, soy tan negro y tan de bien, que darlo a entender quisiera si viendo a su majestad en Flandes. Y del teatro a la poesía, en la figura de Salvador Jacinto Polo de Medina, discípulo predilecto de Cascales en su cátedra del seminario. Hoy, por cierto, que no había pasado, perdón. Aquí tienen las imágenes de la edición que se vendía como parte de la experiencia de ir al teatro. La gente compraba el libreto de su interpretación. Bien, y aquí tenemos a Polo de Medina, pues en un dibujo hecho recientemente, ¿no? Su obra más importante, que es Academias del Jardín, obra que se desarrolla en los jardines de la casa del Marqués de Espinardo, que era un poco su mecenas, ¿no? Y aquí en el prólogo vemos la presentación que hace del autor. Repara, amigo, y advierte que en este poema que te ofrece el licenciado Salvador Jacinto Polo de Medina, en los 23 años de su edad, peina canas de 60. Paréceme que levantas las cejas a mirado que di en ver canas en sus floridos años, y que llame poema a esta obra, que sale más a dar luz que a recibirla. Lo uno y lo otro es muy posible, pues en la lección de ella hallarás galas, elegancia y flores de curiosa y no afectada elocuencia, y uno tras otro conceptos y sentencias saludables, hijos de la doctrina más sutil. Y esto de manera que, si no lo admiras, no has conocido el artificio, y si lo has conocido, será en ti cierta la envidia y la imitación casi imposible. Otras de sus obras, publicadas junto a la anterior en 1630, El buen humor de las musas, que entre los censores que la aprueban tiene ni más ni menos que al propio Lope de Vega, nos presenta a un Polo de Medina con un fino humor y que en homenajear a poetas de la fama de Quevedo, como en su romance A unas narices y a una boca muy grande, inspirado en el popular soneto quevediano. Y empieza así dicho romance. A la sombra de una nariz, sesteando está una boca, que por ser la sombra grande se extiende en ella espaciosa. Bajo nariz tan discreta su amparo la boca toma, que quien se arrima a buen árbol, le cobija buena sombra. Por parecer liberal renuncia a fueros de hermosa, que quiere ganar por larga lo que otros ganan por cortas. Al fin la boca es un texto, que tiene la nariz por glosa, de quien la boca es basa y ella el coloso de Rodas. Y una última referencia a la obra de Polo de Medina, la dedicada a don Alonso Antonio Sandoval, señor de la Villa de Alcantarilla. El gobierno moral, deliciosa colección de discursos llenos de recomendaciones para que un joven, al que denomina Lelio, para que temple las acciones de la juventud. En el discurso 11, más aprovecha lo que ocupa que lo que enseña, nos lanza una recomendación que hoy, 400 años después, sigue siendo válida. A nadie deberás comodidad sino a los libros. Son una comida que satisface y no harta. Son una visita de la que te despedirás cuando quisieres. Unos en cuyas hojas se ven en estatua los siglos, te enseñan a vivir lo pasado. Otros te enseñan lo que has de vivir. Todo lo que doctrina te vivifica. Nadie vive quien no vive más que para dejar vivir. Estudia para premiarte de tu mano. Estudia para no tener queja de ti. No haga tu ignorancia justificada a los que reparten los premios. El cambio de siglo y de dinastía en nuestro paseo literario va llegando a su conclusión, ¿no?, con la figura del granadino por nacimiento y murciano por adopción, Luis Belluga y Moncada. Nombrado obispo de la diócesis de Cartagena en 1705, en plena guerra de sucesión, su misión fue la de mantener al reino de Murcia bajo la obediencia de la nueva dinastía, frente al reino de Valencia que se había posicionado junto al pretendiente austriaco.
No es mi propósito revisar los asuntos políticos, como mencioné al principio, pero lo cierto es que esto nunca estaba muy lejos de la figura de don Luis. Y su filiación con los ganadores de la guerra no trajo más que beneficios a la ciudad y al reino de Murcia. Su actividad intelectual, asistencial y de promoción artística transforma nuestra ciudad y el pensamiento de sus gentes. Los escritos que aquí mencionaremos bastante ligeramente abarcan un amplio espacio de casi 20 años, por lo que algunos de ellos ya serán publicados cuando se había trasladado a Roma al ser nombrado cardenal. En cuanto a los temas tratados, se trata siempre de consideraciones morales acerca de cómo han de comportarse los fieles, de la diócesis en relación a la asistencia al teatro, la participación en los bailes y otras cuestiones que apelan de profanas. Y aquí intentaremos, bueno, lo que he dicho, que las epistemologías sean muy ligeras, apenas veladuras, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los bailes, en 1711 publica una carta pastoral para los fieles de la diócesis donde identifican a estos con los demoníacos. Dice así, dice, soy el príncipe de las tinieblas, maestro y guía de danza y baile profano. De aquí concluye que el obispo que apenas se puede nominar los pecados que traen consigo los bailes, tocamientos, palabras lascivas, cantos obscenos, adulterio, celos, muerte, enemistad, peste y el fin del mundo casi, ¿no? Por lo tanto, resultan doblemente abominables si además se celebran públicamente, con la excusa de celebrar fiestas de santos, ¿no? Como era, por ejemplo, habitual en muchos lugares de la huerta. Y por si los murcianos no se habían dado por enterados, al año siguiente, que su epístola sobre trajes y honestidad de costumbres, era que insiste en la prohibición de los bailes, el danzar con las manos unidas, con tocamientos o cantares lascivos. Como puede usted imaginarse, el santo prohombre no tenía mejor opinión de las diversiones como el teatro, ¿no? En 1708, en plena guerra, había solicitado a Felipe V su prohibición por los grandes males que traía a sus súbditos. E insiste de nuevo en el tema en 1715. Por fin consigue su propósito porque al poco tiempo el ayuntamiento suspende las representaciones, pero también se da cuenta que hay más beneficio que perjuicio y las vuelve a las pocas semanas vuelve otra vez a reactivar las representaciones. ¿Por qué? Porque producían grandes ingresos económicos en las arcas municipales. Por lo tanto, el obispo de Yuba vuelve a insistir, nuevas cartas pastorales y ya finalmente, en agosto de 1715, incluso amenaza con la excomunión al ayuntamiento. Ante estos argumentos, bueno, de su cuenta el ayuntamiento pues acaba por ceder. Y fijaros lo que dice, fíjense ustedes lo que dice, perdón por la descortesía de dirigirme a veces pienso que son mis alumnos, ¿no? Y lo que dicen es, en el último escrito que manda, la vulgaridad de los que dicen que las comidas son indiferentes, vuestra señoría, despréciela, ha dirigido al corregidor, y téngala como tal, porque ningún teólogo católico ha dicho ni puede decir que las comedias torpes y provocativas y llenas de mil obscenidades y sainete para captar el gusto de los oyentes son lícitas, sino gravísimamente pecaminosas. Las que dicen que son pecado mortal son las que se hacen honestamente, guardando las calidades que en este género de gente es imposible guardar. Así en el modo con que las representan, como en las materias que representan, que ordinariamente son de amores profanos y torpes. Y además de estos perjuicios morales, también los tienen económicos, ya que las familias por ver la comedia se quedan primero sin comer o sin cenar, y los oficiales de los gremios que para ir a la comedia dejan su trabajo y pierden lo que ganarían y gastan lo que no tienen. Como he dicho, finalmente se sale con la suya y las comedias fueron prohibidas al mes siguiente de recibir la carta. Esta influencia será tan poderosa que prácticamente durante todo el reinado de Felipe V solo actuarán en la Casa de Comedias 5 compañías teatrales. Estamos hablando hasta final, casi mediados de la década de 1740. Por ejemplo, tenemos en 1700, la siguiente ya sería en 1719. La de Vicente Vallejo, tenemos otra al 24 con Juan de la Calle, el 25 Francisco Escobar, pero ya hay otro salto a Baltasar García en el 38 o Juan Ordóñez en el 40. El resto del tiempo que nos ofrecían, pues espectáculos considerados menos lesivos moralmente, como los volatines y máquina real, o lo que es lo mismo, compañías acrobáticas y marionetas, que como podéis ver se insertaban en el propio escenario del corral de comedias, ¿no? Esto es de hecho una máquina real que se construyó en el Festival de Teatro de Almagro pues hace unos cuantos años. Y con esto concluiríamos nuestro mural pictórico literario, llegando también al ecuador de esta charla, en Ecuador un poquito, no la mitad exacta, un poquito avanzado, esperando tener todavía su atención un poquito más de tiempo. Bien. Pasamos entonces a la tercera etapa de nuestro viaje, el subtexto, ¿no?
Aquí, como tengo un compañero, profesor de interpretación, espero que hayan reconocido los guiños que hago este trabajo, ¿no? Porque siempre están insistiendo a los alumnos de interpretación que una cosa es lo que dice el texto dramático y otra cosa es lo que va por debajo, lo que quiere decir de verdad, que es lo que el actor tiene que poner con su gesto y con su actitud sobre el escenario, ¿no? Pues vamos a ver, ¿qué hay debajo de estos escritos, no? Para abordar apropiadamente este tercer apartado, nos hemos de remitir a lo que la tradición historiográfica nos ha legado acerca del concepto del barroco, aunque sin entrar en la revisión crítica de estas teorías y modelos para poder comprender mejor cómo estos se aplican, pero sin alejarnos mucho del propósito de esta conferencia, ¿no? Ese mural pictórico ligero y amable, ¿no? Respecto a lo que significa el barroco y cómo podemos definirlo, muchos han escrito sobre el tema desde que los autores ilustrados condenaron a esta corriente artística por ir en contra de los principios clasicistas que ellos propugnaban. Para todo crítico neoclásico, el término barroco era sinónimo de mal gusto. Y esta opinión se prolongó durante gran parte del siglo XIX. La redención del arte barroco llegó en las décadas finales de dicho siglo, de la mano de los trabajos de autores como Belfrage y Riegel, quienes señalaron la influencia de los jesuitas en el nacimiento de este estilo y la evidente relación existente con España en sus orígenes. A partir de aquí, el debate sobre el significado y características del barroco fue constante en el primer tercio del siglo XX. No les voy a cansar mostrándole y citándole muchos más autores, no se preocupen, participando en él los nombres más ilustres de la teoría de las artes, tanto españoles como europeos, ¿no? Pero, según mi criterio, resultan especialmente interesantes las opiniones expresadas en este asunto por el español Eugenio d'Ors, quien en 1928, a raíz de unos coloquios celebrados en Pontigny sobre la civilización europea, elabora su famoso ensayo Lo barroco. Para manifestar su teoría, d'Ors parte de la idea que la historia humana no es una mera sucesión de acontecimientos históricos, de batallas, de reinados, sino que a lo largo de la misma se producen agrupaciones de fenómenos similares que no son ni sistemas ni tipos y a los que hay que dar un nombre adecuado. Del ensayo d'Ors se deduce que lo barroco y lo que no se circunscribe única y exclusivamente al periodo que la historiografía decimonónica ha definido como el barroco, y otros autores posteriores compartirían y defenderían esta misma idea, como por ejemplo Guillermo Díaz Plaja, quien en 1940, en el preámbulo de su Espíritu del barroco, afirmó que el barroco es tanto como una técnica como un estado del espíritu. Este hecho es especialmente evidente en el caso que nos interese para esta conferencia, el de la Murcia en los siglos XVII y XVIII y de su pensamiento estético, que, como he citado en la introducción, presenta esa continuidad ideológica, ¿no? En España, además, el barroco se suele relacionar con el proceso histórico de la decadencia de la dinastía de los Austrias, que había llegado a su cenit con Felipe II, ya que durante el reinado de Felipe III se empezaron a ver los signos del deterioro progresivo de las instituciones del Estado, con múltiples causas en su base, por la expulsión de los moriscos, con graves consecuencias económicas y demográficas, la depresión científica, por la presión de la Inquisición sobre muchos aspectos de la ciencia, o la influencia del Concilio de Trento, pues bueno, sobre el control de la Iglesia y sobre todo el pontífice sobre lo político y lo divino también, ¿no? Así pues, es cierto que el siglo XVII fue un siglo de oro para las artes, en literatura, en pintura, en arquitectura, pero en gran medida fue también un signo absolutamente negativo para la ciencia y la filosofía. Volviendo a Maravall y ese ensayo La cultura del barroco, que ya ha sido varias veces citado en esta conferencia, este periodo se puede definir también como dirigista, masivo y urbano. Dirigista porque los controles que sufren el arte y el pensamiento durante el periodo son múltiples y proceden de forma bastante clara, como he mencionado, tanto de la monarquía absoluta y de sus apoyos en los estamentos religiosos, ¿no? Iglesia y Estado se aunan para constreñir la producción artística bajo normas estrictas, y las academias del siglo XVII no serán otra cosa que el instrumento al servicio de la ideología y del poder. Todo este proceso es posible gracias a que los receptores del mismo son proclives a aceptar esta situación. Se estudian atentamente sus pasiones y los resortes que las mueven para que así, casi de forma imperceptible, se pueda llevar a cabo la máxima aristotélica de enseñar deleitando, que está plenamente vigente en la literatura, en el teatro, ¿no? Y en las artes pictóricas, ¿no? Respecto al concepto de masivo, se refiere al hecho que la inmensa mayoría de las obras producidas durante el barroco se concibieron no tanto como la vulgarización de un arte elitista, que es la interpretación que hizo la Ilustración, para ser comprendido por las masas incultas, sino como un arte específicamente pensado para esas masas que hay que convencer y adoctrinar. Por ello se imponen los tipos y modelos, tanto en la literatura, comedia de magia, de capa y espada, de santos, como en las artes plásticas, pintura costumbrista, de santos, de bodegones, es decir, que con ligeras variaciones se repiten una y otra vez para satisfacer las demandas del público y facilitar la identificación
del tema. Y finalmente urbana, porque esas masas humanas son, sobre todo, crecen en las ciudades, ¿no? Viven en este entorno ciudadano. Ciudades que han ido creciendo en España, sobre todo en la periferia, como Sevilla, Barcelona, Valencia, muchas de ellas fomentadas por el propio crecimiento del imperio hacia América o hacia Italia, ¿no? Son los centros del barroco hispano que exportan los modelos a ciudades menores que están bajo su influencia, por ejemplo, en el caso de Murcia, la relación con Valencia es muy clara, ¿no? Cuya heterogénea población es fuente inagotable de inspiración para los artistas que trabajaron en ella. En cuanto a los textos y autores seleccionados, ya más concretamente, que ya hemos comentado, todos tienen en común que bien son autores de origen murciano o que influyeron en la vida artístico-musical de la ciudad de Murcia, tanto en el siglo XVII o en el siglo XVIII. El porqué de la selección no es otro que demostrar la existencia de ese continuismo entre ambos periodos. Los autores del siglo XVII, como Cascales o Diego de Saavedra, fueron reeditados, releídos y estudiados en el siglo XVIII y sus opiniones siguieron causando polémicas, como ya hemos visto, y controversias muchos años después de su muerte. Las cuestiones que abordan estos escritos son siempre las mismas: la práctica artística y sus problemas, la moralidad en las representaciones y en los textos literarios, luego en la práctica de los bailes, la implicación de la música y las artes en la educación de los hombres, la necesidad de que los gobernantes tomen la responsabilidad del control de la práctica artística, la confluencia de todas las artes. Y siempre con una clara diferenciación en el tono empleado en los escritos dependiendo del carácter civil o eclesiástico del autor, ¿no? Así, los escritos de Belluga claman con virulencia contra el teatro, la música y el baile, como hemos visto, mientras que Cascales lo realiza una hermosísima defensa de los mismos, ¿no? Además, estos escritos no se quedarán en meras opiniones vertidas sobre un papel, sino que influyen directamente en la vida de la ciudad, ya que pues, muchos de estos escritos serán estudiados y enseñados desde esas cátedras, ¿no? Desde la suspensión de las representaciones, la realización de los aparatos festivos, todos ellos vienen medidos por estas publicaciones. Si tuviéramos que definir en pocas palabras el pensamiento y la obra de cada uno de ellos, en 4 de ellos, Cascales, Saavedra, Fajardo, Pueblo de Medina y Belluga, el término erudito sería el primero. Todos nos muestran a través de su obra el conocimiento tanto de autores antiguos como modernos, lo que supone el acceso a obras de y a referencias de las mismas, bien en la propia Murcia, como Cascales y Pueblo de Medina, que posiblemente en la propia biblioteca que contaba tanto el seminario como el obispado, que sigue existiendo todavía, como en los viajes que hicieron al exterior, como Saavedra, Fajardo o Belluga, ¿no? Y ya de una forma más específica, si tuviéramos que decir algo de cada uno de ellos, de Cascales diríamos que fue un hombre de letras con un claro enfoque pedagógico en muchos de sus escritos, pero también con un fino ingenio y un sentido del humor destacable. Además, se puede considerar también como defensor del teatro y de los cómicos. De Saavedra, Fajardo, que sus facetas políticas y literarias se fusionaron a la perfección en sus pedagógicas instrucciones para la educación de los gobernantes, pero que también tuvo una faceta idealista en su trazado de una ciudad donde habitaban las letras. Ojalá los políticos contemporáneos siguieran su ejemplo. Declara Monte que, a pesar de haber quedado oscurecido por las grandes figuras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón, que es un dramaturgo a recuperar, autor arriesgado que no se asustó en abordar temas polémicos y que merece ser recuperado para las tablas. De Pueblo de Medina, que su inspiración e ingenio, reconocidos por su maestro Cascales, deberían hacerle un espacio en la lírica del siglo de oro. Y finalmente, de Belluga, que fue un hombre de su siglo, que le tocó lidiar con una situación compleja y que sus escritos, de carácter dogmático y moralista, configuraron en gran medida la vida de los murcianos durante gran parte del siglo XVIII. En fin, vamos llegando ya al final de nuestro paseo, quedan ya 2 minutos. Abordando ya la última etapa de nuestro viaje virtual por el pasado, cabe preguntarse, ¿qué queda hoy de todo esto? En cuanto a la ciudad misma, no tanto la de Cascales, pero sí mucho de la que Belluga y sus sucesores en el episcopado pensaron, calles como Platería, Trapería, verdaderas arterias de la vida de la Murcia barroca, lo siguen siendo la del siglo XXI. Espacios como la Plaza del Palacio, hoy del Cardenal Belluga, abierta para albergar monumentos como el nuevo Palacio Episcopal o el magnífico Imafronte de la Catedral, donde podemos ver el pulso de la ciudad, o el Arenal, hoy Glorieta, fueron y son espacios para la fiesta y la socialización de los murcianos, como recientemente hemos podido comprobar, bueno, los que han podido comprobarlo, en las recientes fiestas de primavera. De la muralla que rodeaba la ciudad y que tan minuciosamente describían las fuentes del siglo XVII y XVIII, apenas nos queda nada en superficie, como estos fragmentos junto al mercado de Verónica, o las excavaciones como por ejemplo las que se están haciendo ahora mismo en Santa Eulalia, ¿no? Pero con este plano que les propongo aquí se puede recorrer virtualmente a través, bueno, a veces bajando, hay algunos trozos que están en el parking que hay debajo de la Glorieta, en la muralla, este bar que está debajo del hotel El Rincón de Pepe, es decir, subiendo y bajando
caminando por la ciudad de Murcia nos podemos encontrar ese perímetro que decía que todavía es visible, ¿no? De nuestro antiguo trazado urbano. Algunos edificios mencionados en las fuentes históricas, como el Almudí, que pasó de almacenar el trigo a guardar la memoria de nuestra ciudad, puesto que es archivo y biblioteca histórica del ayuntamiento y sede de exposiciones muy interesantes. Otros, como por ejemplo el antiguo Tribunal de la Inquisición, que curiosamente se convirtió de tribunal donde se interrogaba y se ejercía la violencia sobre los acusados, a convertirse en sede del periódico El Liberal de Murcia en el siglo XIX y posteriormente del periódico Línea justo en la posguerra, y hoy en día sede de la Colegio de Arquitectos, ¿no? O finalmente el Puente de Piedra o Puente de los Peligros, que sigue siendo el nexo de unión entre la ciudad y el barrio. Todos ellos han sobrevivido al paso del tiempo y a las transformaciones urbanísticas de la ciudad y al cambio de uso, ¿no? Otros, por desgracia, como el Teatro del Toro, apenas dejaron una placa conmemorativa, que por cierto he podido comprobar ayer mismo que ya ni existe. La retiraron, estaba en lo que era el antiguo edificio de Correos y cuando hicieron la restauración se retiró y ha desaparecido, por eso tiene tan mala calidad, porque es una imagen que encontré en internet. O el dibujo que hizo Muñoz Barberán en una publicación hace unos cuantos años, ¿no? Muy hermoso, pero también muy fantástico, ¿no? Pero Murcia sigue siendo una ciudad barroca en su trazado y en sus monumentos, en la vitalidad de sus gentes, su amor por la vida y en la calle, por la fiesta, muchas de ellas ya existentes en la época de nuestros protagonistas. Pero así como la Murcia barroca la podemos reconocer a través de este paseo por nuestras calles, de nuestros autores no podemos decir tanto. De Francisco Cascales nos quedan dos placas conmemorativas, una en el antiguo seminario de San Fulgencio, erigida en el tercer centenario de su muerte, y otra en su lugar de descanso, la iglesia de Santo Domingo, más un instituto que tiene su nombre, el de Francisco Cascales. Creo que ayer o antes de ayer se le dedicó una calle precisamente. Bueno, pues estaría también incluida. En cuanto a Saavedra Fajardo, en su Algezares natal, bueno, pues tiene este busto y esta placa donde estuvo su casa natal. En el caso de Andrés de Claramonte no ha tenido tanta suerte, pues que si bien tuvo dedicada el aula de teatro durante mucho tiempo, cuando estaba en el actual edificio Rector Sabater, actualmente ha sido depuesto y el aula de teatro está dedicada a la muy meritoria también, por supuesto, Concha la Bella. Pero bueno, no sé, quizá le podemos dedicar en la escuela algún aula, algún espacio y recordarlo, ¿no? Y finalmente el Cardenal Belluga, que precisamente como protagonista de esa historia con mayúsculas de que daba al principio de mi conferencia, no solo mereció el recuerdo monumental en su Motril natal, sino en la ciudad que la adoptó y que, bueno, donde realizó gran parte de su tarea, ¿no? Además de la gran plaza que hemos mencionado y, bueno, otros muchos monumentos que, bueno, serían también interesantes, ¿no? Aquí lo tenemos, el Cardenal Belluga en Motril y el más conocido por todos nosotros, ¿no? Majestuoso monumento en una de las plazas emblemáticas de la ciudad. Si esto ocurre con las personas, ¿qué ocurre con las obras? Curiosamente, justo lo contrario. Las obras de Cascales, Saavedra, Fajardo, Polo de Medina y Belluga han quedado para los investigadores que, como yo misma, nos los encontramos a lo largo de nuestros procesos de investigación, por ejemplo, una tesis doctoral, o que están directamente interesados en profundizar en aspectos del pensamiento y aportaciones de estos autores de los siglos XVII y XVIII. En cuanto a Claramonte, curiosamente, el que parecía más olvidado, esa reivindicación y ese reestudio que se ha hecho de sus obras ha llevado a que se vuelvan a poner sobre las tablas. Concretamente, su obra más famosa, El Valente Negro en Flandes, fue reestrenada en 2011 por la compañía de Enrique Escudero y Nacho Novo, que todavía la llevan en cartel, lo he podido comprobar en la página web. En esta versión, los soldados, y he cito palabras de la propia página web de la compañía, los soldados sustituyen las alabardas por guitarras eléctricas y el verso de sus jornadas se escucha a ritmo de blues. Y como dicen en la web, es una obra de aventuras, de amores burlados y de mujeres y hombres valerosos y una fiera crítica a los prejuicios humanos. Bueno, no hay un enlace aquí, se podría ver un pequeño teaser de la publicación, pero yo creo que la fotografía es suficientemente aclaratoria del estilo, ¿no? Minimalista de las puestas a escenas que hoy en día hacemos de revisitarlas, ¿no? Todo a punto para los compañeros de verso reincorporen en una pieza que yo creo puede ser además de interés. Y con esto, señoras y señores, voy a ir terminando esta charla, que la hora de la cena se nos ha echado encima. Espero que este paseo por el pasado haya sido de su agrado, que al menos les quede un recuerdo grato de mis palabras y de los personajes que las protagonizan y, sobre todo, que piensen en la historia no como algo muerto, sino como una fuente de conocimiento, de inspiración y de, por qué no decirlo, de entretenimiento. Y como me gusta decir a mis alumnos, y como he dicho casi siempre al final de mis conferencias y ponencias en congresos, para seguir avanzando es necesario conocer las sendas de las que nos precedieron. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.
Bueno, no sé si tenemos tiempo pues para si alguno de ustedes quiere hacer. ¿Qué decía? Hemos aprendido. Qué maravilla, muchas gracias. La verdad es que es un placer escucharte, la pasión con la que nos cuentas todos esos datos tan complicados de entrelazar y verdaderamente ha sido una visita a la ciudad actual y a las ciudades de hace 400 años y a estas personalidades que son nombres que nos suenan pero que se quedan ahí en el nombre de una calle, de un instituto, un señor que vivió hace mucho tiempo y hoy pues ha cobrado vida aquí con tu pasión y con todos los datos que nos has ofrecido. Sí, abrimos un turno breve de alguna duda, alguna pregunta. Sí. A mí siempre me interesa preguntar, creo que es relevante, que expliques de forma breve el modo en el que llegas a este conocimiento, o sea, el procedimiento de investigación, el acceso a esos fondos bibliográficos. Sí, bueno, yo lo mencioné aquí, que yo llegué a este conocimiento de estos autores a través de mi tesis doctoral, que fue una tesis Río, como pasaba mucho antes en las tesis de Filosofía y Letras. De hecho, yo acabé los cursos doctorales en 1993 y la defendí en 2007, así que fue un largo periplo en el que me casé, tuve hijos, me divorcié, en fin, pasaron muchas cosas por el proceso, tuve que volver a hacer suficiente investigadora. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo el privilegio de haber sido todavía en una época analógica, donde muchos íbamos al archivo del ayuntamiento a trabajar con documentos de papel que se te desintegraban en las manos, donde los eméritos estaban allí investigando y te enseñaban muchísimo, ¿no? Porque te preguntan, oye, Bonica, ¿tú qué estás investigando? Ah, pues mira, en el legajo tal, hay un papel que a lo mejor te interesa. Sabían más que la propia archivera y que el personal de sala. Entonces yo tuve la suerte de poder trabajar con muchos historiadores, con cronistas de la ciudad ya fallecidos hace mucho tiempo y me enseñaron el amor por el papel viejo. Bueno, yo ya lo tenía, aquí está mi madre presente y sabe que desde muy pequeña he sido una lectora voraz. Yo soy, como siempre os lo digo, soy una persona del siglo pasado y todavía pues sigo siendo más analógica que digital, aunque bueno, la digitalización ha llegado. Por suerte era mucho más fácil. El ayuntamiento de muchas hace una labor impagable con la digitalización de documentos, tanto de archivo como periódicos antiguos, con lo cual ahora este trabajo de investigación es facilísimo, tan fácil como meterte archivo de Murcia, meter en la palabra que tú quieres buscar y como tiene un motor de búsqueda fabuloso, te salen los documentos rápidamente y encima digitalizados que lo puedes ampliar. Yo me acuerdo de los famosos lectores de microfilm y microficha, que de hecho las gafas las llevo gracias, es una herencia de la tesis doctoral porque perdían la vista allí trabajando. Y fueron muchos años de trabajo, de estar semanas completas, de ir a Madrid a trabajar archivo histórico. Pero luego, claro, nunca lo he dejado. Después de leer la tesis, esa inquietud ya se me quedó y he seguido trabajando, yendo a congresos, publicaciones. Bueno, tú ya lo sabes porque me conoces hace 15 años. Durante mucho tiempo estuvimos compartiendo despacho en la jefatura de estudio y recuerdas que cuando no tenía otra cosa que decir estaba investigando, ¿no? Dices, ¿qué haces? Y veías con mis periódicos viejos, mis cosas, ¿no? Ahora, bueno, ya he ampliado un poco mi margen de interés. Ya no solo trabajo el barroco, sino que he ido creciendo al 19. De hecho, estoy ahora preparando una nueva publicación. Es una que espero que este verano pueda dar un avance porque se ha quedado siempre con la pandemia y con muchas cosas un poco atrasadas, que el título ya está puesto y el índice está hecho. Espacio Nivea, Murcia se divierte en el siglo XIX. Un poco ver cómo pues de repente pues no solo el teatro, sino de repente pues los divertimientos tecnológicos, el precine, el cine, la llegada a Murcia, las ferias, otro tipo de eventos festivos pues también. Entonces, esa historia que yo decía con minúscula, pues darle un poco de voz a esos personajes también. Será sin duda muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado sobre...? A mí me ha gustado mucho esa referencia que has hecho a Claramonte, que es un autor que deberíamos revisitar en la escuela, porque recordaba ahora como de este abuelo Beberé, con esa relación que tiene con el médico de su honra, que siempre se ha dicho que era como una especie de plagio del médico de su honra. Y bueno, sería un autor también a revisitar en la escuela. Y bueno, nada más. Yo creo que ha sido una tarde estupenda y ahora visitaremos las calles de Murcia con otra perspectiva, ¿no? Mirando a esas personas que ocupan los monumentos y los nombres de los edificios más relevantes con otros ojos. Muchas gracias, Cristina Pina, por tu intervención y gracias de nuevo al Museo de la Ciudad por invitarnos y contribuir desde la Escuela de Arte Dramático a este homenaje al licenciado Castal. Muchas gracias a todos por su atención.